Bueno, señores, el señor Lidio Cadet ha dado unas declaraciones. Eso fue en un programa de aquí, en Agenda, ¿no? En las que defiende la reelección de Danilo y también la contratación de Joao Santana. Realmente pudiera hacérsele un chequeo a ver si está funcionando bien. Pero vamos a ver cada cosa que dijo, porque yo creo que vale la pena. Dice el director de Ética e Integridad Gubernamental que no se puede descartar una nueva reelección del presidente Danilo Medina en el 2020, aunque la Constitución se lo prohíba. Cuando él dice que no se puede descartar, uno se pregunta si es un boche que está dando a quienes lo descartan, ¿verdad? Pero el boche se lo debería dar a la Constitución, que es la que se lo prohíbe. Él justificó esta perla diciendo, oigan esto, que aduciendo argumentos filosóficos y espirituales, que según él no dependen de la voluntad de los hombres. Es decir, que ahora nos enteramos de que la reelección de Danilo no depende de los votantes. Dice Lidio que depende de cosas sobrenaturales, y les voy a detallar, pero mientras tanto hay que pensar que el licenciado Lidio Cadet, que fue hasta sacerdote católico, se habrá metido a espiritista, ya que si no depende la reelección de Danilo de la voluntad de los hombres, como él dice, entonces serán los espíritus que se montarán en los votantes o los que echarán un sobre en las urnas. Ojo pelado con eso, ¿verdad? Entonces dice, oiga, que nadie se puede adelantar a nada. Esto es muy importante. Lidio Cadet dice que nadie se puede adelantar a nada, que por lo tanto hay que esperar el devenir de los acontecimientos, porque él está seguro de que Dios decidirá a través de su pueblo. Miren, eso que él dice es verdad. Donde el gobierno respeta la Constitución y las leyes, todo el mundo sabe lo que va a pasar y puede decir lo que va a pasar. El respeto a las leyes. Ahora, donde reina un estado de incertidumbre y de violación de las leyes desde el poder, es verdad que nadie sabe lo que va a pasar. No olvide cuál es el cargo de Lidio Cadet, perdón. Es el director de Ética e Integridad Gubernamental que está emitiendo estas declaraciones. Lo subrayé al principio. Director de Ética e Integridad Gubernamental. Y dice que vamos a ver qué pasa, sabiendo que existe una ley que establece unos parámetros, ¿no?, de cómo se reelige o no una persona en este país. Donde no se sabe lo que va a pasar, es decir, que hay un estado de incertidumbre, es en los países donde los gobiernos y los gobernantes y los presidentes no respetan la ley, que es lo que sucede aquí, efectivamente. Entonces, que recuerde Lidio Cadet que Juan Bosch concibió y dirigió una larga campaña en gobiernos de Balaguer, que consistía, decía él, en llevar a Balaguer a su propia legalidad. ¿Qué era lo que planteaba Juan Bosch? Que Balaguer hacía aprobar las leyes que le daba la gana y que más le gustaban, porque el Congreso, como ahora, es dócil. Entonces, él decía, pues las leyes que él mismo aprueba, las viola. Entonces, la lucha era para llevar al gobierno de Balaguer a su propia legalidad. Eso era lo que decía Juan Bosch, por supuesto, no Lidio Cadet. Entonces, dice Lidio Cadet que Danilo Medina no está interesado en aspirar a una nueva reelección. Palabras textuales. Pero el plan del universo es que eso se produzca. Eso es lo que finalmente determina que las cosas sucedan. Realmente es espiritista, sí. Porque ¿cómo él sabe que el universo ha decidido que Danilo Medina vaya a otra reelección? Entonces, efectivamente, en una democracia se sabe lo que pasará, lo que dicen las leyes. En una dictadura nadie sabe lo que va a pasar, y lo que se le antoje al dictador y a sus corifeos y a sus adulones. Entonces,
dice él, oigan esta perra, recuerden que él fue sacerdote católico, dice Lidio Cadet, Dios decidirá a través de su pueblo quién será el presidente en el 2020, porque en este proceso cósmico tú nunca puedes descartar nada. Sí, lo dicho, aquí no se puede descartar nada. Entonces dice él, y a esto hay que prestarle mucha atención también, porque esto es un mensaje. Dice él que grupos solapados, que no importa la obra de gobierno positiva que ejecuta el presidente, ni que enfrente de manera frontal y decidida la corrupción en la administración pública, nunca van a reconocer esos esfuerzos porque sus planes son otros. Yo ni voy a decir nada. Entonces, cuando habla de grupos solapados, esto sí que es interesante. Él hace una salvedad. Él dice que él no se está refiriendo ni a la Marcha Verde ni a la oposición, cuando habla de grupos solapados. Entonces, si descartamos, si no es la Marcha Verde y si no es la oposición, ¿de quién es que él está hablando? De un enemigo interno. Óigame, él exculpa a la oposición. La oposición son un montón de partidos, ¿verdad? Y él dice que él no se refiere a la oposición, ni tampoco a la Marcha Verde, cuando habla de grupos solapados. Claro, los rivales internos. Es decir, a eso nada más tiene un nombre, Leonel Fernández. Otro colmo es que defendió la transparencia, dice él, con que actuó el gobierno en el otorgamiento de millonarios contratos al condenado Joao Santana. La transparencia, dice él, con que se contrató. Dice él que Joao es un genio, y oigan esta frase, independientemente de los problemas que ha confrontado. Él ha confrontado problemas, ¿y qué sería? ¿Zika, chikungunya o qué que le dio? Dice, independientemente de los problemas que ha enfrentado, él se cuida de mencionar cuáles son esos problemas. Una condena por corrupción en Brasil. Exactamente. Por corrupción, lavado de activos, soborno. Entonces, Lidio Cadet nos recuerda a los dominicanos que Danilo Medina, según él, aseguró que en la contratación de Joao Santana para sus campañas electorales no se utilizó dinero del Estado, ni proveniente del financiamiento de la empresa Odebrecht. Y agrega él, y así lo confirmó Joao frente a la justicia brasileña, algo que no hizo con otros presidentes a quienes lo asesoró. Sí, eso se le dijo al pueblo dominicano, que el Estado no le había pagado a Joao, que le había pagado el partido. Pero viene a suceder que el PLD no ha mostrado un solo pago a Joao Santana, pero sí han salido a relucir los pagos que le hizo el Estado, el gobierno de Danilo Medina a Joao Santana. Los últimos números fueron los que nos envió a Amelia y a mí el Ministerio Administrativo de la Presidencia a solicitud vía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Y los contratos van por más de 1.300 millones de pesos. De lo que dice el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ahorita ponen el día miente, ¿verdad? Sí, pero son ellos mismos, son documentos que ellos nos enviaron. Entonces, que le agradecemos una vez más, bueno, eso no hay que agradecerlo, pero en este país sí, que hayan cumplido la ley en este caso y nos hayan enviado esos documentos. Entonces, hay que recordarle a Lidio Cadet que sobre Joao Santana, cuando él dice que él incriminó a otros mandatarios, pero no a Danilo, hay que recordarle que él hizo aquí cosa que no hizo en ningún otro país. Por ejemplo, instalarse en un despacho en la sede del gobierno. Eso lo hizo aquí nada más. ¿Ok? Dice él que las contrataciones se hicieron de acuerdo con la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones del Estado. Bueno, eso, él no ha sido acusado de nada, ni sus contratantes tampoco, porque domina la justicia, pero se hizo sin licitación.
una cuenta que va por 1.300 millones y pico de pesos. Digo que va porque hay que ver lo que falta. Pero por 1.300 millones de pesos. Entonces, eso se hizo sin licitación. Pero además, se ampararon en una excepción que establece la ley de compras y contrataciones, que es cuando una obra nada más la puede hacer una persona, que no existe otra que la haga. Por ejemplo, si usted dice, queremos el retrato de Juan Bosch de Osvaldo Guayasamín, bueno, nada más puede contratar a Osvaldo Guayasamín. Pero ¿cuántas empresas publicitarias y buenos estrategas de publicidad, de estrategia electoral y todo eso hay aquí? Sobran montones. Lo que sucede es que los de aquí no venían sazonados con sobornos, obras y sobrevaluaciones. Sí, una empresa publicitaria dominicana da su servicio de publicidad. Por eso no eligieron a ninguna empresa dominicana, sino a una extranjera, a la de Joao Santana. Empresas Polis Caribe y Cine and Arts, que sirvieron de acuerdo con el expediente de la Procuraduría, sirvieron para canalizar pagos de sobornos, lavado de activos, de dinero que entró aquí y dinero que salió desde aquí. Por ejemplo, pagos de sobornos en Perú se hicieron con dinero que sacaron de aquí. ¿Okay? Entonces, dice Lidio Cadet que no hay, oigan esto, porque parecería que él está hablando de otro país. Dice él que no hay un solo hecho que se haya cometido de corrupción en los cuales el presidente Medina no haya dispuesto la cancelación de los funcionarios responsables, a quienes no solamente ha destituido, sino que han sido puestos a disposición de la justicia. Uno tiene que preguntarse si alguien puede decirnos a todos los dominicanos lo que está pasando aquí, contando con que nadie sabe lo que está pasando. Es decir, él citó entre esas acciones en que según él Danilo ha destituido y ha sometido. Ha destituido cuando los escándalos no se aguantan más y el país entero está con la nariz tapada. Pero sometimiento, hay uno solo, el reciente, el caso Corde, por toda la presión y sobre todo por la marcha del próximo domingo. Y tenemos que decirlo así porque no ha sucedido con el CEA, como dice Lidio Cadet, que sucedió con el CEA, que lo sometió a la justicia. ¿Dónde están los sometimientos? Pero no solamente eso. Él dice que actuó en Oisoe con la mafia aquella que había, que llevó al suicidio a un arquitecto, al arquitecto David Rodríguez. Él simplemente quitó al que estaba y puso otro. Pero sometimiento a la justicia, ¿dónde leyó eso, Lidio Cadet? Que nos digan qué periódico lo leyó para nosotros buscarlo, ¿verdad? Que hay un sometimiento por lo de la OISOE, o que hay un sometimiento por lo del CEA. Se sometió a funcionarios medios, Iván. No, pero no a los altos funcionarios que estaban al frente de la institución, que además fueron cuestionados por otras acciones. O sea, la sobrevaluación del Darío Contreras y la forma en la que se reconstruyó es solo uno de los casos que se mencionaron en el momento en el que los ingenieros y arquitectos hicieron la denuncia de toda la estafa y la mafia que había dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, y aquí no ha pasado absolutamente nada con relación a ese tema. Pero... bueno, el cambio del director de la OISOE, lo único que ha pasado. Eso es todo. Ahora, por ejemplo, a un dirigente del Comité Central le vendieron Boca Chica, gran parte de Boca Chica, 1,5 millones de metros, a 15 pesos con 3 centavos.
Eso se ha denunciado miles de veces. Bueno, en este programa lo hemos dicho como 50 veces. ¿Usted ha oído que hay alguna investigación de eso? No, para nada. 1,5 millones de metros en Boca Chica, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. No, eso ni se investiga, ni parece que se va a investigar. Y el tipo se va a quedar con Boca Chica. Entonces, pero esto lo dice el director de Ética y Transparencia. Entonces, lo de las 3 muertes no tiene, ahí no hay expediente tampoco, en el CEA, con la mafia que había ahí. Entonces, el primero es el de Corde, y la venta de los 3 brazos, porque el domingo hay una marcha. Entonces, el director de Ética y Transparencia dice que el presidente es un portento de castigo a la corrupción. De lo que él no habla es de la mal disimulada prisa por barrer con los fiscales independientes que quedan. En un proceso burdo, tolloso. Yo no sé si esperaban como que la gente no se iba a dar cuenta de lo que están haciendo. Porque la debilidad en la que se ha metido él mismo, este gobierno, lo hace tan vulnerable que no puede funcionar si hay por ahí algún fiscal que sea independiente del gobierno y del partido. Y han hecho una purga de fiscales independientes, cuando la ciudadanía está demandando justicia independiente, están haciendo todo lo contrario. Bueno, todo esto es significativo, ya que es el director de Ética y Transparencia el que dice estas cosas. Y el que dice que Dios va a reelegir a Danilo, que es el cosmos, que no son los votantes los que van a decidir. Eso es, el metamensaje de eso es interesante explorarlo, que no serán los votantes los que decidirán. Que es el cosmos, dice él. Es una cosa de unos espíritus, es un aquelarre, parece. Entonces, dígame usted, ¿dónde está este país si el director de Ética llega a esto? Y señores, esa fue gente que estuvo con Juan Bosch. Dígame usted, si hubieran sido alumnos de Balaguer. Bueno, al final realmente se convirtieron en eso. Fueron alumnos de Bosch, pero se convirtieron en alumnos de Balaguer. Mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Parece que estamos en una reedición de eso. Lo grave es que no solo es el presidente Medina, son también los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El que llega cree que eso es suyo para toda la vida. Y lo que él cree que es suyo no es simplemente una tela con los colores de la bandera, no es la banda. Lo que creen que es suyo somos nosotros. Es decir, que todos nosotros somos de ellos, que los dominicanos somos su propiedad y este país es su propiedad. Y así lo manejan como le da la gana. Y lo seguirán haciendo a menos que los ciudadanos decidamos dar un paso al frente y decir se acabó.